Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno que ver tantas personas conectadas. Mi nombre es Wagner Duarte, soy parte del equipo del Grupo SIP y estamos muy contentos y muy agradecidos con la gente de Infocop de tomarnos en cuenta en esta iniciativa que me parece a mí que se nos puede hacer costumbre. Hace unos días atrás tuvimos la dicha de compartir un webinar acerca de los pilares de la resiliencia y hoy seguimos trabajando mucho el tema de las emociones, porque creemos que es ahí donde está, señoras y señores, la lucha que tenemos que, primero que todo, ganar. Si usted y yo aprendemos en un proceso de crisis a gestionar nuestra mente, vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Y hoy vamos a entonces enfocarnos a esto que le hemos llamado claves para una inteligencia emocional para afrontar la crisis. Lo primero que voy a decir, señoras y señores, es que sin duda alguna, ¿quién no está en riesgo de enfrentar una crisis en la vida? Yo creo que todos en algún momento vamos a pasar por malos momentos. Los malos momentos lamentablemente no avisan y creo que en esta oportunidad nos está sucediendo como equipo de trabajo, como personas, como familias e incluso como país. Y ante esos malos momentos, es un momento en el cual lamentablemente nos desorganizábamos. Decíamos, cuando conversábamos de resiliencia, decíamos que las crisis son un estado temporal de desorganización. Y precisamente decía, no sé si ahí usted se ha puesto a pensar, ¿por qué a todos la crisis no les afecta igual? ¿Por qué hay personas que una situación de estas los desborona? ¿Y por qué hay otras personas que logran salir enteros? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Bueno, si queremos basarnos en algunas propuestas que han sido bastante estudiadas, podríamos decir que lo que marca en mucho la diferencia tiene que ver con nuestra capacidad de afrontamiento. Todos los seres humanos vamos construyendo esto que el día de hoy le vamos a llamar capacidad de afrontamiento. Hay personas que en su historia de vida han tenido que hacerle frente a muchas adversidades, a muchos malos momentos, y es muy probable que cuando viene una experiencia como esta, que se llama pandemia, tienen mayor músculo para hacerle frente. Precisamente, ¿por qué? Porque el afrontamiento podríamos visualizarlo de esta forma práctica. Tiene que ver con el esfuerzo que usted y yo hacemos ante las exigencias. Y entonces, preste la atención a esto que lo voy a plantear. Hay ciertos recursos de los cuales usted se tiene que apalancar para hacerle frente a los malos momentos, a las crisis. Hay recursos que tienen que ver con la categoría de recursos cognitivos. Tiene que ver con procesos de pensamiento, la forma como usted incluso conecta con su patrón filosófico, la manera como usted le da significado a los eventos. Eso, entre otras cosas, tiene que ver con el recurso cognitivo. Hay personas que son muy prácticas, cognitivamente hablando, y entonces cuando se ven en una situación de crisis, no es que no hay dolor, posiblemente hay dolor, hay sufrimiento, pero muy fácil lo logran digerir porque aquí su mente lo simplifica. Es la gente que me decía en estos días, trabajando unos temas de finanzas, me decía una persona, Wagner, es que sencillo, si no puedo pagar mi carro, ¿para qué yo voy a estresarme? Simplemente lo devuelvo. Y ni modo, me tocará en algún momento levantarme y comprarme otro. Al final, lo material viene, lo material va. De eso estoy hablando, de personas que a nivel cognitivo tienen muchísima habilidad porque tienen un pensamiento muy flexible. Las personas que tienen cierta rigidez puede ser que sufran más en un momento de crisis. Después vienen los recursos emocionales. Tiene que ver con todo lo que usted y yo sabemos en la gestión de las emociones, ¿ok? Y luego vienen los recursos conductuales. Es todo aquello que ya usted y yo hacemos en el plano de la conducta como tal. Por ejemplo, tengo que reconocerles que muchas veces en mi vida, cuando estoy en un momento crítico, tengo que invertirle mucha energía a ese momento crítico, a esa crisis. Entonces yo lo que hago es que suprimo, es una técnica muy conductual.
Si se me aparecen otros eventos que también son urgentes o me van a demandar cierto nivel de energía, lo que yo hago simplemente es evadirlos por un momento para poderme enfocar en el punto que realmente me interesa. Y eso tiene que ver con conducta, tiene que ver con dónde usted y yo dirigimos nuestro comportamiento. Todo esto que yo estoy planteando, obviamente tiene todo un contexto, es la historia personal. En nuestra historia personal vamos desarrollando capacidad de afrontamiento. Quienes hemos tenido que enfrentar momentos críticos en la vida, posiblemente hemos desarrollado estrategias de sobrevivencia a momentos de crisis. Podríamos decir, y aquí es donde nos acercamos a la inteligencia emocional, que cuando enfrentamos una crisis, señoras y señores, es muy probable que usted y yo tenemos que hacer esto consciente, tenemos que hacerlo consciente hoy. Es muy probable que usted se enfoca en un afrontamiento centrado en el problema o usted practica un afrontamiento centrado en la emoción. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar esto de manera muy sencilla en varios escenarios. ¿Ok? Si yo tengo que enfrentar una situación que se llama ruptura amorosa, en tiempos de cuarentena, eso va a pasar, lamentablemente, la tendencia en otros países, ¿no? La convivencia a algunas parejas les está costando. Entonces, resulta que mi pareja quedó desempleada y más al hecho de que mis hijos están estudiando desde casa, yo estoy haciendo teletrabajo, mi pareja desempleada, hay demasiado estrés financiero, es muy probable que si yo intento centrarme en cómo acabo este problema, mi energía va a estar realmente en un punto de desgaste mayor. ¿Por qué? Porque tal vez el hecho de que las variables mencionadas cambien no depende necesariamente de lo que usted haga. Por eso es que hay problemas que usted y yo no los podemos resolver como tal. Y es ahí donde tenemos que apuntarle a un afrontamiento centrado en la emoción. Si el problema no se acaba, o por lo menos no depende de mí, lo que yo tengo que hacer es que esa crisis, ese problema, cada vez afecte menos mi estado emocional. Y eso se llama afrontamiento centrado en la emoción. Cuando hay cosas que no cambian en el entorno, quien debe de cambiar soy yo. Repito, cuando hay cosas que en el entorno no cambian, quien debe de cambiar soy yo. Y cuando digo que quien debe cambiar soy yo, me refiero a que tengo que lograr que esa situación emocionalmente cada vez me afecte menos. Si usted está comprendiéndome el hilo que estoy tratando de llevar en esto, necesitamos entonces, señoras y señores, estimular inteligencia emocional para que nuestro afrontamiento centrado en la emoción sea efectivo. Y aquí es donde me gustaría interactuar un ratito con ustedes y me gustaría leerles, me gustaría que tal vez incluso Natalia y Miguel moderando aquí un poco la sesión me ayudaran con esto. A mí me gustaría por eso que usted me ayudara a responder esta pregunta. ¿Qué es la inteligencia emocional para poderla asociar a esto que estamos llamando afrontamiento centrado en la emoción? ¿Qué es inteligencia emocional? ¿Alguien de ustedes podría escribirnos ahí en el chat para estar alertas, para estar conectados? ¿Nos podrían escribir qué es para usted inteligencia emocional? Me gustaría ver, Natalia, si tenés por ahí. Correcto, y escuchar si tienes algunas propuestas, algunas ideas. Si gusta, bueno, no sé si Miguel habilita, vamos pudiendo turnarnos para que seamos los dos, pero mientras tanto voy leyendo. Dice, la capacidad que tiene una persona de enfrentar situaciones, dice Ileana. Lidia Calvo dice, es la capacidad de respuesta asertiva ante cualquier situación real de la vida. Cinia Jiménez dice, la capacidad de solucionar los problemas. Rosa dice, inteligencia emocional es la forma como yo, como ser humano, logro manejar mis situaciones de la vida. Estela dice, saber conocer cómo actúo yo ante los problemas. Gaby dice, capacidad para enfrentarnos ante las situaciones y el manejo que hacemos de ellas. Dicen por acá, G. Monge, la serenidad para analizar de una forma tranquila una situación. Wow, o sea, está profunda, esa está bien profunda. Como ustedes observan, todos los comentarios muy buenos, muy enriquecedores, pero vean que todos
en cierto sentido, apelamos a cosas bastante diferentes como punto de referencia y así definir el tema de la inteligencia emocional. Entonces, Juan, yo voy... Sí, comentarios más súper rápido, perdón que te interrumpa. Dice Fabián Saldívar, es la capacidad de leer las emociones propias y ajenas y cómo las manejamos. Escuchen esto. Iliana, control y manejo de situaciones. Y termino con Jairi, es la capacidad de manejar mis emociones en diferentes momentos. Continúe, Juan. Ok, entonces, esas expresiones a mí me van a servir mucho porque es lo que estaba tratando de hacer referencia. Lamentablemente, y esto lo digo con mucho respeto, hay muchas personas que han invadido nuestra profesión, ¿ok? Hay personas que son expertos en finanzas hablando de psicología. Hay personas expertos en administración de negocios hablando de psicología humana. Y producto precisamente de esto es donde hoy mucha gente se pone a trabajar el tema de la inteligencia emocional y sin darse cuenta comienza a generar vicios conceptuales y de paradigmas, ¿ok? Y específicamente, si nos vamos a las últimas expresiones, usted escucha mucho la idea esta de las emociones, manejar las emociones. Bueno, las emociones no se manejan. Más adelante voy a tratar de demostrarles esto. La gente relaciona las emociones con control. Las emociones no se controlan. Quien diga que las emociones se controlan, creo que no está entendiendo la psicología como tal de las emociones, ni siquiera la fisiología de las emociones. Entonces, necesitamos por eso limpiarnos un poco de los paradigmas que hemos ido adquiriendo acerca de inteligencia emocional para acercarnos, por lo menos teóricamente, a una idea, señoras y señores, que por ahora se va a leer aquí de manera muy simple, pero tiene una gran profundidad, ¿ok? Vamos a entender la inteligencia emocional simplemente como la capacidad de gestionar las emociones. Ahora alguien podría decir, pero Wagner, no es lo mismo decir gestionar que controlar. No. Pero Wagner, no es lo mismo decir gestionar que manejar. No. Y ya se lo voy a tratar de demostrar. Nada más que vamos por partes. Si vamos a basarnos en que la inteligencia emocional tiene que ver con mi capacidad de gestionar emociones, pues tengo que recordarles que esto no es un tema intelectual. Siempre lo digo y tengo que volverlo a repetir. El hecho de que usted gestione una emoción no significa solamente que con conocer las emociones, usted es una persona con inteligencia emocional, o que usted se haya leído 5 libros de emociones, significa que usted sea una persona emocionalmente inteligente, o que usted me diga toda la teoría que utiliza Daniel Goleman, que fue uno de los promotores del concepto de inteligencia emocional, no significa que usted sea una persona con inteligencia emocional. La inteligencia emocional se pone a prueba, señoras y señores, y se pone a prueba en momentos críticos. Se pone a prueba cuando aparecen las crisis. Es ahí donde usted va a lograr pasar de la teoría a la práctica. Y esto implica precisamente la mala noticia que yo siempre planteo cuando hablo de inteligencia emocional, cuando hablo de resiliencia y de algunas otras variables por ahí. Esto se desarrolla en la práctica, no en la academia, ¿ok? Inteligencia emocional se desarrolla en el día a día, no se desarrolla en un taller. Y por eso tengo que exponerme a eventos críticos. ¿Con el fin de qué? De que yo pueda estimular mi inteligencia emocional. Por eso, punto número 1, el día de hoy, para ir llegando a la parte propositiva, señoras y señores, necesitamos aprender a activar lo que en el grupo SIP llamamos la tríada de la inteligencia emocional. ¿Y qué es la tríada de la inteligencia emocional? Tiene que ver con 3 palabras que obviamente el día de hoy no las vamos a poder desarrollar con gran profundidad, pero sí tenemos que mencionarlas. Autoconocimiento, autoconciencia, que no es lo mismo que autoconocimiento, y autogestión. Estos 3 factores que empiezan con la frase auto hacen referencia precisamente a la base para que usted y yo podamos relacionarnos de manera sensata con las emociones. De las 3, por factor tiempo, me voy a enfocar solamente en la conciencia emocional. Creo que es ahí donde está la base de todo.
Y cuando hablamos de conciencia emocional, la palabra conciencia, simplifiquémosla. Tiene que ver con ese proceso psicológico del darse cuenta, de cómo yo me doy cuenta que estoy viviendo algo. Eso tiene que ver con la conciencia. Cuando uno comienza a entrenar conciencia, que esto, insisto y repito, no se aprende en un taller, lo que usted aprende son técnicas, pero luego en la práctica tiene que irlo a desarrollar. Cuando usted entrena conciencia, es donde usted puede llevar a cabo 4 verbos que son fundamentales en el mundo de la inteligencia emocional. Primero, a identificar la emoción. A mí me sorprende cuando trabaja uno terapia y hay personas que le dicen a uno, Juan, es que vengo aquí porque yo me siento mal. Y entonces uno les pregunta, ¿y qué siente? Y le responde, mal. Entonces uno vuelve a preguntar, ¿pero qué es eso que siente? No sé, es que me siento mal. A ver, si usted va del médico general, ok, estoy hablando del médico cabecera suyo, y usted entra al consultorio y le dice, doctor, vine aquí, saqué cita con usted porque me siento mal. El doctor le va a decir, ¿qué siente? Y usted le va a decir, mal. Si usted solamente se queda describiendo la sensación, imposible que el médico sea efectivo con el tratamiento. Usted necesita decirle al doctor, doctor, vea, ese es el síntoma, ese es el signo, el dolor es común en esta parte del cuerpo. Además de eso, mi querido doctor, estoy también experimentando estas molestias y hasta que usted no exprese el síntoma y no ubique el signo, el doctor no va a poder clasificar ese malestar en alguna enfermedad para un tratamiento. En psicología es igual. Nosotros los psicólogos necesitamos aprender a identificar la emoción y para eso tenemos que ir al punto 2. Tenemos que aprender a rotular las emociones. No es el tema del día de hoy, pero sería bueno en algún momento trabajar este tema que a mí me llama mucho la atención. La gente en los equipos de trabajo, en las organizaciones, cuando empezamos los talleres, y de motivación o de inteligencia emocional o de trabajo en equipo, la gente siempre dice frases como estas, Juan, es que estoy tan desmotivado. Y el otro dice, sí, es que a mí me gritó muy feo mi jefe y eso lo desmotiva a uno. Es que, Juan, hay demasiado trabajo y es mucho estrés y uno se desmotiva con tanto trabajo. Y pareciera que la única etiqueta emocional que muchas organizaciones usan es la motivación. Y la motivación es la culpa de absolutamente todo. No. Aprendamos a separar la motivación del aburrimiento, del enojo, del estrés, porque en tanto usted ahí en su equipo de trabajo, en la cooperativa, todo sea desmotivación, señoras y señores, el tratamiento que van a implementar va a ser el incorrecto, porque tal vez no es desmotivación, tal vez es enojo, tal vez no es desmotivación, tal vez es resentimiento. Entonces una persona desde la conciencia entrenada logra identificar, rotular, ¿para qué? Para poder regular la emoción. La emoción no se controla y más adelante lo voy a retomar. La emoción se regula. ¿Para qué? Para que entonces desde un proceso de madurez emocional yo pueda expresar mi emoción. Aquí hago un paréntesis y volvámonos a la pandemia entonces. ¿Sabía usted que hay hoy un montón de hombres, sexo macho masculino, de varones que de su masculinidad, para no decir de su machismo, hoy no se han podido sentar con su esposa a decirle, mi amor, tengo miedo, mi amor, estoy preocupado, mi amor, ¿y si me despiden? Mi amor, ¿y si perdemos fuentes de ingreso? Mi amor, ¿y si no podemos pagar esto o aquello? No, hay hombres que no lo logran. ¿Por qué? Porque lamentablemente, insisto y repito, la máxima expresión de madurez emocional está, valga la redundancia, en una persona que sabe expresar su emoción. Y hay gente que eso no se lo permite. Bueno, primero porque lo reprimen. Segundo, porque lamentablemente les cuesta un montón entrar en contacto con la propia emoción. Al punto tal que se quedan en el nivel 1 básico primitivo que decía en el ejemplo terapéutico de ¿cómo se siente? Mal. ¿Y qué siente? No sé, mal. No, tenemos que aprender a identificar, rotular, para regular y desde ahí expresar la emoción. Y eso es un trabajo de conciencia. De muchas estrategias que nosotros utilizamos en los talleres, les voy a contar una que me encanta y esta estrategia se llama así. Es la estrategia de colocar la expresión me siento versus me doy cuenta que me siento. Esto es demasiado interesante
para uno construir o gestionar o activar conciencia. La mayoría de nosotros nos quedamos en plano 1. La mayoría de nosotros decimos, mire, es que hoy me siento estresado. Cuando usted dice, me siento estresado, el nivel de conciencia no se logra ampliar. Diferente cuando usted dice, me doy cuenta que me siento. Oh, señoras, señores, es que escuchen la diferencia. No solamente es una diferencia semántica, no. Es que detrás de esto hay toda una diferencia psicológica. Cuando usted dice, me siento, versus cuando usted dice, me doy cuenta que me siento, eso habla que es muy probable en esa expresión, me doy cuenta que me siento, usted está identificando lo que usted está sintiendo. A la hora de decir, me siento, 3 puntos suspensivos, y le pone rótulo a la emoción, me siento enojada, me siento cansada, me siento aburrido, me siento triste. Posiblemente ya usted está rotulando, pero detrás de esto pasan 2 procesos indirectos, que es muy probable que ya usted también va a ir buscando o encontrando el origen de esa emoción, que fue el disparador de la emoción, pero también, y esto lo voy a retomar más adelante, pero lo voy a mencionar ya, usted comienza a comprender cuál es el mensaje que la emoción le está trayendo a su organismo. Por eso, cuando hablamos de controlar la emoción, eso es lo peor que podemos hacer. Porque cuando usted intenta controlar una emoción, usted se roba el mensaje que la emoción le está trayendo. Por eso nunca controle una emoción. Por eso tenga conciencia para darse cuenta que lo que usted está sintiendo, para que a través de eso que usted está sintiendo, descubra cuál es el mensaje en su organismo, en su psique también, que dicho sea paso, esto que llamamos emoción, le está a usted regalando. Porque yo he aprendido en mis últimos años, no crean que esto lo aprendí por estudiar psicología, no, esto lo aprendí después de estar masticando muchos estos temas en los últimos años. Me he dado cuenta y me he dado la oportunidad de aprender a ver las emociones como un regalo. Cada vez que una emoción se dispara en mí, es un regalo que mi biología, que la psique me está dando a mí para entrar en conciencia. Y entonces yo hoy no lucho contra mis emociones. Hoy lo que hago es darme cuenta que estoy sintiendo, ponerle nombre a esa emoción y encontrar la función. Eso vamos a hacerlo más adelante. Hasta aquí, lo que he estado planteando es básico y sencillo. Número 1, señoras y señores, démonos la oportunidad de activar nuestra conciencia emocional si queremos realmente ser personas con una gestión emocional efectiva. Lo segundo que he estado básicamente planteando, y este es un punto básico en lo que estamos conversando, es no luchemos en contra de las emociones. Utilicemos las emociones para lo que fueron puestas. Si usted cree en Dios, por Dios. Si usted no cree en Dios, por la naturaleza y la biología. ¿Para qué las emociones fueron puestas en el ser humano? Todas las emociones tienen una función. Y lo que tenemos que hacer desde la inteligencia emocional, ese es el principio de la inteligencia emocional, es aprender a ubicar la emoción en su función básica y sencilla. Enojo, tristeza, miedo y estrés. Son las 4 emociones que hoy la gente en este COVID-19 están realmente lidiando. Enojo. Son esas personas que sienten que todas las decisiones que toma el gobierno son injustas. Y entonces, como yo considero, porque soy del sector del arte, y veíamos en estos días a una señora que es muy famosa, que tiene su propio teatro y todo lo demás, expresar una molestia pública contra la ministra de Cultura. ¿Por qué? Porque ella siente injustas las medidas que el gobierno está tomando. Obvio, detrás de esa molestia, de ese enojo, lo que hay es una necesidad económica. Entonces hay gente que hoy está enojada con todo lo que está pasando, ¿ok? Y hay gente que se quedó ahí atrapada en el enojo. Usted los ve y lo lee en las redes sociales, en todas las noticias del día.
ahí, ¿verdad? Sacando su enojo, manifestando su enojo contra Trump, contra el chinito, contra la vacuna, contra las farmacéuticas, contra Carlos Alvarado, contra el Ministerio de Salud, pero también contra los bancos, pero también contra las cooperativas. O sea, hay gente que se quedó enojada y no se ha dado cuenta que están enojados. Yo voy a serles muy honesto, pero desde mi juego de conciencia tuve un rápido episodio con toda esta pandemia de enojo, ¿ok? Y lo tuve. Tengo que reconocer que tuve mi episodio de enojo, ¿ok? Porque el problema no está en sentir la emoción. El problema está en no hacer consciente la emoción que me está dominando en medio de una crisis. Hay otras personas que están en tristeza y entonces son las personas que perdieron algo. Son personas que se sienten muy tristes. Hay personas que están en una posición de miedo. Hay gente que tiene mucho miedo, hay gente que le dice a uno, mira, Juan, es que yo definitivamente lo que más me preocupa es mi mamá, que alguien me la contagie porque es una adulta mayor de alto riesgo y me da mucho miedo. Si se imagina que mi mamita le dé el coronavirus y entonces ella cómo está con su presión alta y con esto y con su miedo. Hay gente que tiene miedo. Y hay miedos en muchas áreas, no estoy mencionando uno nada más. Y después está el estrés, que ese es típico hoy. Mucha gente está a un nivel de estrés altísimo y hay un estrés financiero. Y ahí es donde entonces voy a quedarme un momentito para, basándome en esas 4 emociones, pueden haber otras, ¿no? Puede decir alguien, perdón, Juan, no pusiste ahí una emoción que yo estoy experimentando y es, no sé, el aburrimiento. Bueno, hay una emoción también asociada. En fin, hay otro montón de emociones, pero son como las más comunes. A mí me gustaría hacer otra pausa. Y en esta recta final y en los minutos que nos quedan, me encantaría poder leerles otra vez. Me encantaría de verdad que alguien de ustedes se atreviera a filosofar conmigo y hacer un poquito de psicología. ¿Qué les parece? Empecemos con la emoción del enojo. Si todas las emociones tienen una función, que era lo que yo estaba planteando anteriormente, me voy a volver. Yo les decía, inteligencia emocional. El objetivo es aprender a ubicar la función de la emoción. ¿Cuál es, señoras y señores? Le leemos la emoción del enojo. ¿Alguien de ustedes nos comentaría lo que usted está ahí pensando y considerando? ¿Alguien de ustedes diría, vea, Juan, para mí el enojo tiene esta función? Y quisiera que lo hiciéramos este ejercicio rápido con las 4 emociones que estoy mencionando. Que dicho sea paso, aclaro, no son las emociones primarias que algunos autores plantean. No estoy, aunque sí hay emociones primarias, pero no estoy haciendo ese enfoque. Estoy hablando de las emociones que más hemos en el grupo SIP identificado en nuestros clientes familiares, terapias y en los clientes organizacionales. ¿Para qué es el enojo? ¿Para qué la tristeza, el miedo y el estrés? Rocío menciona que para mantenernos a salvo de peligros. ¿Cuál, perdón? Menciona que el enojo, que usted fue la que hizo inicialmente, dice mantenernos a salvo de peligros. Fue lo que escribió por acá. Otras personas hacen otro tipo de preguntas con respecto a las emociones. No sé si te parece, Wagner, que mencionemos primero todo esto de funciones para ver cuáles quedan sin responder y ya al final, en el set de preguntas y respuestas, es responder. Dice por acá, el enojo como un mecanismo de defensa. El enojo funciona como una válvula de escape o para disfrazar emociones. Por ejemplo, pero nada más para filosofar un ratito. Yo sé que nos quedan poquitos minutos y no nos queremos abusar de ustedes y de su tiempo y sabemos que están muchos de ustedes muy ocupados. Pero digamos, ¿un mecanismo de defensa ante qué? Porque alguien podría decir que el miedo también es un mecanismo de defensa. Y alguien podría decir que la tristeza es un mecanismo de defensa. Y alguien diría que el estrés también es un mecanismo de defensa. Entonces, tratemos de hilar todavía más delgado. Tratemos de ponernos a pensar en esto, porque muchas veces no llegamos a este nivel de profundidad porque nos quedamos en el qué, pero no vamos al cómo. Y aquí yo quisiera que esto nos ayudara para entonces ahora sí construir ese cómo podemos en la práctica aumentar nuestro afrontamiento emocional. Algunas estrategias que voy a plantear ahora, de un kit enorme de estrategias que podríamos plantear, pero que entendamos qué es lo que hay detrás de una emoción.
Entonces, ¿una válvula de escape de qué? ¿Qué es lo que se escapa en esa válvula de escape? Porque también la tristeza sería una válvula de escape y el enojo y el miedo puede ser una válvula de escape. Entonces, es muy curioso porque estamos viendo en los comentarios que muchas personas tienen el concepto de que el enojo es una emoción secundaria, Wagner. Después podemos ver eso en otro curso, pero para que puedan comprenderlo, ustedes lo están viendo desde que el enojo está escondiendo algo, ¿verdad? Es como muy reiterado el hecho de que ponen el enojo para ocultar la realidad, el enojo como válvulas de escape, el enojo esconde miedo. Entonces, por ahí es donde las personas están realizando esos comentarios. Dice, el enojo es la máscara que nos ponemos para no vernos vulnerables, el enojo porque no sabemos cómo manejar la situación. Algo muy interesante que por acá vi, Wilber, no mencionaba la función del enojo, sino mencionaba enojo por la frustración de que nuestros clientes de la cooperativa no están viendo todo el trabajo que se realiza. Eso podemos contextualizarlo desde una interpretación que nos está enojando, ¿verdad? Más no la función del enojo. Pero muy interesante, Wagner, que lo estemos colocando como máscara. Pero Natalia, vea, bueno, vos como psicóloga lo entendés muy bien y lo sabes, pero vea cómo nos cuesta ubicar la función de las emociones. Exacto. Porque lo que ustedes están diciendo, o escribiendo, perdón, tiene mucho sentido y están cargados de mucha sabiduría. Pero mi pregunta fue muy concreta. ¿Cuál es la función del enojo? ¿Okay? Si usted me comienza a decir cosas relacionadas al enojo, pero no me dice la función, no está respondiendo mi pregunta. Sí, acá Francés está diciendo es una reacción a algo que no nos gusta y no podemos expresar. Correcto, Francés, es una reacción, pero ¿cuál es la función de esa reacción? Sí, y vea qué interesante cómo lo expone demasiado bien. Nos está diciendo cómo surge el enojo, o sea, nos está dando cátedra de cómo surge el enojo, pero no nos está diciendo ¿para qué es el enojo? ¿Cuál es la función? Cuando yo estoy hablando de la función, ¿okay? Estoy hablando del para qué. ¿Okay? El ejemplo absurdo, tengo este teléfono a la par mía, ¿okay? Y lo tengo aquí por casos de emergencia, que a veces la transmisión falló, lo que sea, entonces conectarme rápido con Natalia y con Miguel y que ustedes puedan seguir conectados y resolver el problema técnico. Si yo le pregunto a usted, ¿para qué es este teléfono? Y usted me dice, vea, Wagner, es que un teléfono es un dispositivo electrónico que permite que usted pueda marcar un número, o sea, me está diciendo cosas muy interesantes y me está contestando más de lo que yo pregunté, pero no me está diciendo, Wagner, bueno, el teléfono originalmente es para que usted se comunique. Ajá, ya, todas las demás aplicaciones que surgieron luego ya es un plus, pero ¿para qué es el teléfono? Ok, Jensi está diciendo, también puede ser para justificarme. Yo veo por acá dos que están eximidos. Ahorita los menciono. No, menciónalas de una vez para avanzar, Nati, sí, para no quedarnos tanto ratito aquí. Ok, listo. Dice por acá, Cinia puede ser para autoprotegerme. Y por acá era Sol también para defendernos. Ok, vea qué interesante esto que plantean ellas. Y perdón, nada más el juego lo hicimos un momentito, porque, a ver, qué rico es construir, y qué rico es el constructivismo, y qué rico es cuando a uno lo ponen a pensar en cositas que uno piensa, que uno conoce, pero que hay más allá. Entonces, lo que quise nada más fue generarles a ustedes esa sensación de voy a pensar por mí antes de que alguien me lo diga, para yo también cuestionar mis propios paradigmas. Y desde ahí usted pueda crear criterio, porque lo que nos interesa a todos estos temas y de esta iniciativa de Infocop es que ustedes tengan herramientas, que ustedes puedan de verdad en conectarse con información tan valiosa que les ayude obviamente en su vida, pero también, como lo decía ahora Wilber, que voy a retomar la idea de la cooperativa, que lo puedan aplicar en su cooperativa. Entonces, ¿qué es entonces una persona con inteligencia emocional? Una persona que sabe ubicar la función de la emoción, por consiguiente, la emoción que experimenta es una emoción totalmente funcional. El enojo es totalmente funcional, la ira no. ¿Recuerdan a Zidane en el partido del Mundial 2010? Creo que era el Mundial 2010, jugando Zidane con Francia contra Italia,
partido final del campeonato mundial, se enoja y lo embiste al jugador defensor de Italia, y con toda esta parte de su cráneo, de su cabeza, lo golpea en el pecho, lo tira y a Zidane lo expulsan. ¿Qué fue eso? Una persona que en 5, 7, 10 segundos no pudo procesar un enojo. Entendí, por lo que leí en algunas revistas deportivas hace muchos años, que ese jugador de Italia le hizo a Zidane unos comentarios sexuales de la hermana. Obviamente era un invento. Y para Zidane eso fue de tanta ira que lamentablemente, sin importarle a él que está jugando el partido que todo futbolista profesional desearía en su carrera, un partido final de una Copa del Mundo. Con ese partido, su país podía convertirse en campeón del mundo. Era su último partido con su selección y nada de eso fue suficientemente poderoso para ayudarle a él a reflexionar. ¿Por qué? Porque lo invadió una emoción que no pudo ubicar y lamentablemente llegó a un nivel de ira. Voy a este ejemplo, la tristeza. ¿Para qué la tristeza? La gente intenta luchar en contra de la tristeza. No se sienta triste, no se sienta triste, no se sienta triste. Vamos, vamos, levántese ahí, esté feliz, esté alegre. Siéntase triste. Yo siempre lo digo, las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida han sido gracias a la tristeza. ¿Por qué? Porque la tristeza tiene una función. La función de la tristeza es que nos ayuda a entrar en contacto con nosotros mismos. Gracias a la tristeza, gestión funcional de la tristeza, usted entra en procesos de reflexión. Usted dice, Wagner, me siento muy triste hoy de mis finanzas. Eso implica que yo tengo que hacer cambios en mi estilo de vida. Eso implica que no puedo seguir derrochando tanto dinero. Pero gracias a que me di la oportunidad de sentirme triste, entré en contacto conmigo, reflexioné. ¿Qué pasa? Que lamentablemente hay personas que pasan la tristeza a una gestión disfuncional. Se llama depresión. La gente hoy intenta reprimirle a las personas las emociones. Yo estoy preocupado de escuchar tanta gente en estos días hablando de emociones sin entender realmente la función de las emociones. Entonces ahí es donde a usted le dicen, no sienta miedo. Sienta miedo. ¿Tiene usted miedo de sus finanzas, de lo que puede pasar? Qué dicha, porque entonces si usted después de esta conversación no sale a establecer un nuevo presupuesto personal, familiar o en la cooperativa, señoras y señores, le está agarrando tarde, sienta miedo. Démonos la oportunidad de entrar en contacto con la función de las emociones y desde ahí, entonces no luche contra las emociones, no esté lidiando contra las emociones. Aproveche el mensaje, porque las emociones, en términos prácticos y sencillos, simplemente son información. Y aquí aterrizamos, señoras y señores, diciéndoles que para todo esto necesitamos crear un inventario de estrategias. Puse emocionales, pero realmente son estrategias emocionales, cognitivas, conductuales, en fin, estrategias que amplíen nuestro afrontamiento centrado en las emociones, ¿ok? Y muchas podríamos mencionar, sin embargo, yo aquí menciono por lo menos unas 5, unas 7 que nos pueden ayudar en este momento de pandemia. La primera de ellas, tengan mucho cuidado con la infoxicación. No sé si usted ha escuchado este concepto, yo lo vengo manejando hace un par de meses con más intensidad. Hay gente que está infoxicada. ¿Qué es infoxicación? Gente que está intoxicada de tanta información. Hay gente que conoce lo que digo CNN, la BBC, La Nación, La Extra, La Teja, el Ministerio de Salud, Carlos Alvarado. Suave. Tanta información lo puede usted intoxicar. Entonces hoy hay gente que anda con unos niveles de pesimismo, hay gente que anda con unos niveles de desesperanza altísimos porque tienen exceso de información. Y mucha información es a veces información que está sesgada. Ayer publicaba en mi muro y me daba mucha risa porque publicaba una nota de un blog en inglés súper interesante donde este señor lo que plantea es que le tengamos mucho cuidado a los pronósticos, porque los expertos siempre en momentos de crisis hacen pronósticos y él decía nunca se cumplen y lo hacía con evidencia. Decía, Torres Gemelas, los expertos dijeron esto. ¿Y qué sucedió? Todo lo contrario. La gran recesión,
los expertos dijeron esto, que eso es todo lo contrario. Entonces él decía, tengámosle cuidado porque por la historia, muchos expertos no han pegado ni una a lo que han dicho. Número 2, segunda estrategia, aprenda a provocarse a usted mismo emociones placenteras. A ver, pregúntese qué es lo que a usted le genera placer. Entonces usted dice, por lo menos voy a hablar de mí. Una de las cosas que a mí me generan mucho placer es irme a sentar frente al mar. En serio, yo me siento frente al mar y no sé qué pasa en mi biología, en mi psicología, pero eso para mí es totalmente relajante. Ahorita no hay mar. Ok, entonces no puedo utilizar esa estrategia. ¿Qué otras cosas yo hago que me encantan y me generan emociones placenteras? Como por ejemplo la alegría, jugar con mi hija. Entonces usted me pregunta, Wagner, ¿y hace cuánto usted no juega con su hija? Yo le respondo, hace 3 semanas no juego con mi hija. Parecerá que no estoy muy conectado con mi conciencia, porque si yo sé que hay una actividad que a mí me genera placer, lo que yo tengo que hacer es simplemente aumentar la dosis. Tengo que buscar esas actividades que en sí mismas me provocan placer. Número 3, señales positivas. Es una técnica. Agarre una hojita y escriba en esa hoja un recuerdo que a usted le evoca, le genera emociones placenteras. Ejemplo, el nacimiento de mi hija, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí una fotografía, agarro una hoja y pongo nacimiento de mi hija, o el día que usted terminó su carrera, o el día que usted terminó de construir su casa, o el día, en fin, eso va a depender del significado de cada quien. Dice Ciña, el placer de comer, muy importante, eso sí es muy importante. Sí, téngale cuidado también a ese placer. Entonces usted pone un recuerdo, ponga una persona y ponga un deseo. Y péguelos ahí en su closet, en su ropero. Y todas las mañanas cuando usted se levanta y usted tal vez se levanta pesado, yo un día estos en la mañana me levanté y me costó levantarme, ¿verdad? Yo me quedé ahí en la cama y yo decía, qué incertidumbre, ¿verdad? Qué sensación más fea, ¿verdad? Decía yo. Y bueno, ¿qué hago, verdad? ¿Qué hago? Levantarme. No me puedo quedar ahí, levantarme. Pero cuando usted tiene esa señal visual que a usted le recuerda que hay algo que usted desea y usted le está apuntando a eso. Entonces, el hecho de tener señales visuales, eso es lo que quería plantear, la fotografía, la cara de esa persona, es evocar emociones que lo lleven a usted a hacer una transformación total de su emocionalidad, valga la redundancia. La indagación positiva. Comience a pensar qué es lo positivo de todo esto. Y en medio de todo lo negativo, ¿qué es lo positivo? Voy a decirle algo a un Wilber de la cooperativa que decía, hay papás que no están valorando lo que estamos haciendo con gran esfuerzo, ¿ok? Sí, efectivamente, y aquí es donde comenzamos a entender inteligencia emocional también para otros, don Wilber, los papás estamos enojados. La emoción número 1 que los papás tienen es enojo. Porque un día para otro muchos papás se sienten que además de estar trabajando ahí en sus casas con teletrabajo, están haciendo, por ejemplo, el rol del docente. Entonces sienten que hay injusticia. Entonces, ya entendí por qué los papás están enojados. Los papás están enojados porque sienten esto injusto. Ok, nosotros como cooperativa, ¿qué estamos haciendo para alivianarle a los papás esto? Bueno, nosotros en el Grupo SIP montamos un curso de 3 horas y media para padres de familia que se llama Estrategias para implementar la escuela en casa desde el aprendizaje significativo. Y se lo estamos otorgando a algunas instituciones educativas. Creo que con don Wilber hablé ayer de eso, precisamente, de casualidad por las redes sociales. Y es un buen momento para entonces, si no les habilitamos a los papás un curso como eso, hagamos un webinar con los papás. Digámosle, señores, conectémonos media hora, venga, conectémonos media hora. Y ya después de que ha pasado tanto estrés, queremos decirles, vamos a darles 3 estrategias que ustedes pueden implementar en su casa. Y entonces, aprovechamos este espacio para decirle a los papás, vamos a contarles en medio de esto que ha sido bien caótico para todos y ha sido una transición muy grosera, les vamos a contar qué ha sido lo positivo de todo esto. Número 1, algunos chicos que tenían una brecha tecnológica han dado un salto cuántico y esto va a ser muy importante para ellos en sus habilidades tecnológicas para el futuro. Número 2, lo segundo bueno en medio de toda esta tragedia es que nos hemos dado cuenta que tenemos un personal comprometido y queremos contar. Y no sé si me explico, pero lo que quiero decirles es que estoy aplicando una técnica de indagación positiva.
En medio del caos, yo me estoy encontrando con algo que puedo rescatar digno de agradecer. Eso me cambia mi psicología. Respiración, ya lo mencioné como técnica, 5 por 5 por 5, inhala, sostiene y bota en 5. Reír. En momentos de tanta tensión, vea, busquemos programas que nos hagan reír. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que 1 hora de programas cómicos te cambian tu psicología. Bueno, busque una película que le haga reír. ¿Le ha costado a usted reír en estos días? Hoy, como estrategia de transformación de emociones, busque ahí en Netflix una película de humor y trate de reírse bastante. ¿Para qué? Para que usted libere endorfinas. Y por último, no olvidemos que tenemos que dormir muy bien, ejercitarnos, hagamos ejercicio. Yo ayer sí tenía ganas, pero antier no tenía nada de ganas de hacer ejercicio, y adivinen qué hice, ejercicio. Porque son los momentos donde uno necesita cambiar la química cerebral, donde uno necesita cambiar también la parte electroquímica, y esto nos ayuda a ejercitarse. Salga a hacer algo de ejercicio ahí cerquita de su casa, solo, vaya, corra, vaya, sin miedo, no le va a dar coronavirus, vamos, tenga optimismo, llega a su casa, se lava, se cambia la ropa, haga las medidas de seguridad, directo al baño, no interactúe con nadie en su casa, pero haga algo, y si no quiere salir, no salga, pero hágalo ahí en la sala, quite el mueble, quite el sillón y haga ejercicio. Y obviamente alimentarse, ¿verdad?, de forma equilibrada y saludable, ¿ok? Que no evitemos los excesos, ¿verdad?, en todo el sentido de la palabra, y démonos la oportunidad de alimentarnos, de nutrirnos, más que alimentarnos, de nutrirnos, de comer cosas que de verdad nos puedan potenciar en todo el sentido de la palabra. Todo esto, señoras y señores, es lo que queríamos compartir con ustedes. Esto es un material que comprimimos en el grupo SIP. Esto es un taller de 8 horas. Hoy estamos en 1:15 compartiendo con ustedes estas ideas, y terminamos acá. Inteligencia emocional no solamente tiene que ver en cómo yo me relaciono con mis emociones y la gestiono a partir de ahí. También tiene que ver con esa capacidad, y lo dijo alguien al puro inicio, de leer las emociones de los demás y de cómo yo me conecto con los demás. Eso tiene que ver con empatía. Hoy es un buen momento para construir empatía, y como técnica también de transformación de emociones es sumamente rico esta técnica. Enfóquese en aportar la necesidad del otro. Y voy a contarle esta experiencia rápida. Llega final de mes y hay que pagar planillas, y muchos de nosotros nos hemos visto con ingresos disminuidos y los gastos continúan, y yo veo el recibo de luz y sigue igual, no hay ningún descuento de nada, y entonces uno dice, ¿cómo hace uno este mes? ¿Verdad? Bueno, seguir trabajando y con algunas estrategias que estamos implementando. Pero me sentía un poquillo preocupado y tuve una terapia con una persona. Entramos, nos conectamos por Zoom, un 1 a 1, y esa persona me comenzó a contar toda su situación, y cuando terminé de escuchar a esa persona, yo dije, yo soy un afortunado. Después de escuchar a esa persona con todos sus problemas, yo dije, no hombre, lo mío no es nada. Lo mío es un chiste. Pasan dos cosas ahí. Cuando usted se conecta con el dolor del otro, primero, usted cambia su enfoque, y en lugar de estar centrado en su molestia, usted vuelve a ver la emoción de los demás. Primero, gracias a esa empatía que se construye, usted también libera endorfinas, cambia su química cerebral. Pero además de eso, surge un sentido de utilidad, que es un salario emocional. Eso es una propina emocional que uno tiene riquísima, ¿ok? Y es donde uno dice, wow, qué bien, cómo esta conversación con esta persona le fue tan útil, wow, qué rico fue esto. Y después de que termina usted de tener ese enfoque con esa persona, esa interacción con esa persona, su problema usted lo va a ver más pequeño, le aseguro. En esos días me contactaba alguien y me decía, Juan, no tiene $15, estoy haciendo lo siguiente, estoy tratando de conseguir N cantidad de personas que me donen $15 para yo ayudar a un amigo que está sin trabajo y la está pasando muy mal, y mi cuota son 15. Y yo le decía, pero óigame, perdón que yo meta lo que no me importa, pero usted también está sin trabajo. Me decía, sí, yo sé, pero qué rico se siente ayudar a otros. Bueno, esa persona me dio cátedra de lo que estamos hablando. Esa persona me recuerda que nosotros los seres humanos definitivamente
tenemos un gran potencial para, desde las emociones, construirnos o lamentablemente deformarnos. No hay empatía si no aprendemos a gestionar emociones. No hay conexión humana si no hay emociones presentes. Y por eso es que Infocop abre esos espacios, porque definitivamente cree que es un buen momento para recordarles a muchos de ustedes que Infocop está ahí para echarle las manos, para solidarizarse y para hacer crecer el cooperativismo. Así es de que, buen momento para poner en práctica lo que todos los que están hoy compartiendo con nosotros y los que van a ver esto luego puedan poner en práctica su filosofía cooperativista. Un buen momento, tanto desde un tema moral, pero también un buen momento para hacer transformación emocional en nuestra propia cooperativa y en nuestras propias vidas. Así es de que, Natalia, no sé si hay preguntas para aterrizar. Voy a tratar de resumirlas. Bueno, de manera formal, hemos terminado el desarrollo del tema. Vamos a iniciar lo que es el periodo de preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas inquietudes, como bien Wagner mencionó, eso es un tema muy amplio y hemos tratado de resumirlo lo más que pudimos, así que vamos a responder una serie de preguntas, por lo menos unas 5 preguntitas que hemos ido recopilando alrededor de este tiempo. Luis mencionó en un momento del webinar cómo reconocer las emociones dominantes y de qué depende. Muy importante el punto de lo que es la autoconciencia, que lo hablamos un poco, ¿verdad? En el punto número 2. Entonces creo que por ahí pudimos responderlo. Hubo otra pregunta que podemos, pues, también tratar de resumir la respuesta porque es muy amplia, pero dice, ¿uno podría también modificar un paradigma que tiene o simplemente debe de vivir con ello? Esta pregunta es muy profunda. No, todos los paradigmas, todos, tenemos que debatirlos, tenemos que encontrarles evidencia. Si yo creo en algo que no puedo sostener, ejemplo muy absurdo el que voy a poner, pero si yo digo, todos los hombres son malos, bueno, demuéstreme evidencias de paradigma. Hasta su papá es malo, hasta su hijo de 4 años es malo. O sea, intentemos siempre cuestionar todo paradigma, porque los paradigmas definitivamente nos limitan y lo que hace es que crean una serie de pensamientos automáticos que nos llevan a interpretar la vida sin filtro, porque lo hacemos desde el paradigma. Entonces tenemos que siempre cuestionar paradigmas. No sé si Miguel... Un par de comentarios y por acá visitar a mis papás en Naranjo. Nosotros estamos en la fortuna. Mi papá sobreviviente de cáncer, deseamos estar muy juntos. Gracias a Dios la tecnología nos ayuda un poco a solucionar esta lejanía obligatoria. Mis niños de 10 y 4 años lo han sobrellevado bien. Saludos y bendiciones. Y tengo otro comentario por acá que se me hizo, vamos a ver por acá. Tenía una bicicleta estacionaria, Ileana, que nunca antes le había dado tanto uso como en este tiempo. Dejó de servir de ropero. Aparte de los comentarios que qué bonito, qué bonito. En el chat. Listísimo. Por acá, Rancés hizo también una pregunta. Creo que todos habían comentarios demasiado interesantes y demasiado hermosos que me gustaría leer uno por uno, pero si los leemos acá no salimos realmente. Pero muchas gracias por todos esos comentarios porque nutrieron muchísimo la participación y el poder estar compenetrados con el tema. Rancés hizo una pregunta cuando estábamos conversando sobre la función de las emociones y él dijo, ¿por qué debe de haber impotencia y frustración? ¿Por qué debe? Lo hizo en modo de pregunta. Pero ¿por qué debe de haber impotencia y frustración? Bueno, porque si nos vamos a la función de la frustración y la impotencia, ¿verdad? Como tal, o sea, a la función de la frustración, ese momento de impotencia es buenísimo experimentarlo. ¿Por qué? Porque gracias a la frustración, función de la frustración es conectarnos con nuestra impotencia. Es donde tenemos que buscar ayuda. Es donde tenemos que aprender a conectarnos con los demás. Entonces, obviamente hay personas que por su historia de vida nunca han aprendido a desarrollar el afrontamiento dentro de sus estrategias de afrontamiento, el apoyo social, por ejemplo. Entonces hay momentos donde te quiebra la vida y no saben cómo buscar ayuda, porque ponerme frente a los demás con frustración y con impotencia, ese es un buen momento. Natalia, dicho sea paso, esta cuarentena a muchos nos tiene que
que ser hacer más humildes, a muchos nos tiene que hacer, no sé, más humanos, y qué rico que llegue la frustración, qué rico que llegue, no luche contra ella. Es un muy buen momento para que a través de la frustración usted se sienta, se dé el permiso de encontrarse con esa impotencia y busque ayuda. Y se vale no saberlo todo, no poderlo todo, se vale tener que ir a pedir ayuda. Yo ayer llamé a un amigo y le dije, estoy luchando con Teams, me está costando a utilizar Teams, y vos qué, ¿cómo te va con eso? Pero llamé al equivocado, llamé al que no era. Entonces ese es el punto, cuando usted va a buscar a alguien porque usted está en impotencia, busque a alguien que no esté igual que usted, porque entonces si no, desde ahí usted aumenta su nivel de frustración. Entonces acérquese a personas que estén en otra frecuencia para que uno pueda de verdad ver las cosas desde otra posición. Correcto, Ramsés nos está acompañando en este momento, en esta sección, y él pone por acá, me refería a que hay otras emociones como esas, correcto, Ramsés, pues hay varias emociones, unas primarias y demás que nos gustaría profundizar una por una, pero lo más importante es saber que cada una de ellas tiene una función y que hay que tener conciencia de cuál es la que está gobernando nuestras decisiones para poderlas gestionar de manera adecuada, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tener ese contexto. Hay otra pregunta, pero con respecto ya, visualizando ya los últimos comentarios, las últimas preguntas, porque con respecto a las preguntas durante la transmisión, las mencionamos. Si se me fue una por ahí, todavía estás conectado, pues lo puedes hacer en este momento. Pero dice Yeira Barrera, dice, ¿cómo podemos tener el curso para padres? Vean, vean, nosotros tenemos una plataforma virtual, qué pena hacer publicidad, se llama www.eduarte.club. En esa plataforma virtual de www.eduarte.club, ahí usted puede ingresar y a las categorías de cursos, y hay una que es la categoría de herramientas familiares. En la categoría de herramientas familiares es donde está habilitado este curso. Entonces, usted lo puede adquirir ahí mismo, usted lo adquiere. Si no tiene PayPal, entonces ahí también le indica qué otros métodos hay. Y una vez que usted haga el proceso, le va a llegar un correo automático para que usted ingrese al tablero de estudiante, y ahí usted lleva el curso. Son 3 horas y media de información sumamente valiosa. Son 14 videos en 3 lecciones muy interesantes, y ahí usted, ahí pueden ver toda la información, ahí lo pueden hacer, o si no, escríbanos al WhatsApp 8351-4949, 8351-4949, y también le podemos dar los detalles a través del WhatsApp de la oficina que estamos utilizando para conectar más rápido con los clientes. Pero se los recomiendo, es un curso bastante amplio, aborda el tema emocional muy, muy fuerte. Nos vamos a una parte sistémica, que las familias puedan restablecer reglas, roles y responsabilidades ante esta nueva rutina, y luego estrategias para afrontar situaciones típicas, ¿no? Mi hijo está aburrido, mi hijo está frustrado con el estudio, ¿cómo hago yo para abordar ese momento? Entonces, ahí damos muchas estrategias. Entonces, pueden ir a www.eduarte.club. Correcto, y muy importante que no es ahí algo ya grabado y uno lo lleva, sino que también hay guías, ¿verdad? Es como muy, muy activo, muy práctico, y demás. Este curso está muy bueno. Pero por acá tengo otra pregunta. La pregunta dice, en cuanto a la expresión de las emociones, es inevitable expresarlas. ¿Cómo se hace si ellas ofenden a alguien? Yo tiendo a ser muy expresiva y se me nota mucho, y algunas personas se han molestado por ello. Sí, es que digamos, antes uno de ir a expresar una emoción, ¿verdad? En el esquema que yo les planteaba ahora es identifique, rotule, regule, exprese. Por eso primero estaba regule y luego exprese. Porque si usted no regula la emoción, lo que usted va a expresar realmente es cualquier otra cosa, ¿verdad? Hasta agresión. Entonces, uno necesita conectar muy bien con la emoción antes de expresarla.
Y eso, para eso hay técnicas, muchas técnicas. La más común y la que muchos autores plantean como la básica es escribir, es vaciar un poco la emoción en la hoja para yo conectar con ella, hacerme incluso un feedback a mí mismo, ¿verdad? Y poder desde ahí ordenar las ideas. Entonces, ya esa parte de expresar la emoción tiene que ver mucho más con la asertividad, Entonces, bueno, hablemos de asertividad en estos días. ¿Cómo yo puedo desarrollar asertividad para poder conectar con las personas a través de mis emociones sin herirlas, sin maltratarlas? O bien, la otra vez me decía una persona en un curso, me decía, Juan, es que cuando es jefa ella, entonces decía, cuando yo voy a regañar a alguien, bueno, a corregir a alguien, el concepto correcto es, voy a darle feedback a alguien, voy a dar una retroalimentación, yo me siento demasiado vulnerable y lloro a veces. Porque a veces cuando me toca dar un feedback ya estoy enojado, ya estoy cansado de un tema. Entonces me pongo a llorar cuando regaño a las personas. Entonces, ya decía, ¿qué hago? Bueno, puede ser que esas cosas pasen. Entonces, tenemos que, a la par de esto, implementar algunas técnicas para luego brincar al apasionante mundo de la asertividad. Cómo yo expreso lo que pienso, lo que siento, mi derecho, sin violentar el derecho del otro. Y para esto hay también todo un abordaje riquísimo y muchas metodologías. Listísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las que se nos están acompañando hasta este momento. Ha sido muy provechoso poder leer sus comentarios, realizar las preguntas. Sabemos que pueden ayudarles a muchas otras, ¿verdad? Las preguntas que ustedes hicieron. Y gracias, ¿verdad? A Infocop, a don Rubén, por este espacio. Por ahí escucho a Miguel. Sí. Gracias. Bueno, un gusto. Genial, de verdad, muchas Natalia. gracias, de verdad. Gracias a todos, de verdad, gracias a todos. Lindo día. Gracias a todos y de verdad, muchos éxitos en todos sus emprendimientos. Nos vemos pronto. Así es, quedamos a la orden. Hasta pronto. Luego.